Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. En esta ocasión vamos a irnos a junio del año 2017. Ahí lo que tendría que haber sido una operativa normal de rastreo de lo que significó una alarma de robo de un automóvil terminó en muerte. Un terrible caso que tuvo sus derivaciones polémicas, ya sea a nivel mediático como también en lo penal. Aquello que siempre se debate en cuánto vale la vida de una persona, en si los guardias de seguridad tienen o no la potestad de abandonar el puesto, el perímetro donde son asignados. Entre leyes y la crónica hoy nos vamos a debatir. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Escena del Crimen. ¿Qué pasó? 15 de junio del año 2017. Los ecos de una tragedia resonaron en una tranquila tarde azucena. Una llamada a la central de alarmas de una empresa de seguridad privada desató una cadena de eventos que culminaría en un final doloroso y trágico. Una mujer, alarmada, denunció el robo de su automóvil, un Hyundai i10, desde la ciudad de Luque. El vehículo contaba con un sistema de rastreo satelital, lo que permitiría a la empresa seguir su rastro con precisión. La persecución comenzó. Dos guardias privados montados en una motocicleta se lanzaron en la búsqueda del automóvil, como si de una cacería se tratase. Las calles de Luque y Asunción fueron testigos mudos de aquella carrera contra el tiempo, en la que el vehículo sospechoso cruzaba avenidas entrelazándose entre el tráfico como una sombra que huía. Cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba, la distancia entre los guardias y el Hyundai se acortaba. El sistema de rastreo pronto localizó el auto, guiando a los guardias hasta Puerto Botánico. El destino cruel y preciso les llevó a la calle Epopeya Nacional, una pequeña arteria sin salida en el corazón del Bañado, cara a cara, donde el silencio del barrio contrastaba con el bullicio que estaba a punto de estallar. El vehículo Hyundai, ya marcado por el miedo y la desesperación de su conductor, había chocado minutos antes con un motociclista en la avenida Santísima Trinidad, complicando aún más la situación. Atrapado en el callejón sin salida, el conductor del Hyundai se encontró cara a cara con la decisión más difícil de su vida: seguir huyendo o detenerse. Fue en ese momento que los disparos rompieron el aire. Los guardias privados, bajo la tensión y el vértigo de la persecución, abrieron fuego contra el vehículo. Uno de esos disparos, letal e irrevocable, acabó con la vida del conductor. El eco del tiro se fundió con el grito silencioso de la tarde, dejando una huella imborrable en las calles de ese barrio azuceno. Según refieren algunos familiares, ellos realizaron la denuncia por el robo de este automóvil Hyundai a la central telefónica de la firma Protec. Ellos alertaron a su personal motociclista. Este vehículo cuenta con rastreo satelital. Iniciaron un seguimiento y posterior una persecución con este desenlace. La fiscal María Teresa Ruiz Díaz, encargada de esclarecer los hechos, dispuso el traslado del cuerpo del fallecido a la morgue judicial. La autopsia determinaría las causas exactas de su muerte, mientras que en la ciudad las preguntas comenzaban a surgir como sombras. ¿Era justificada la acción de los guardias? ¿Qué llevó a ese desenlace trágico? ¿Era el conductor del Hyundai realmente un ladrón o un ciudadano atrapado en una confusión mortal? Vamos a ver heridas que hablan, puntual, concreto y fulminante. ¿Qué pudimos recabar de aquel momento en esta reacción que tuvieron prácticamente temeraria aquellos guardias de seguridad? El conductor del vehículo recibió un solo impacto de bala con orificio de salida a la altura del pecho, lo cual provocó su muerte de manera instantánea. Su causa de muerte se diagnosticó como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Básicamente lo que nos dice, esto que es bastante escueto, es que el disparo
provino de atrás. Él estaba en el automóvil, proviene de atrás y tiene orificio de salida, se desangra en ese mismo sitio por la herida mortal que recibió. Algo realmente fulminante, de un solo disparo. El conductor, hablemos de él. ¿Qué implicó esta reacción de los guardias de seguridad? Ya por de pronto había todo un escándalo en ese momento por lo que habían hecho los guardias de seguridad, pero hay que entrar primeramente en detalle de todo eso que hizo previo a esa reacción de los guardias de seguridad. Vamos a ir desmenuzando en partes. Los vecinos del Puerto Botánico, cuando vieron lo que estaba sucediendo, decidieron intervenir porque llamó mucho la atención cómo se dieron los hechos. Es decir, se percataron, dice estas primeras líneas de lo que ya van a ver, lo extraño que resultaba el que una patrulla particular esté siguiendo a un vehículo en la vía pública. Algo realmente muy llamativo para que vean que tenemos muy ensayado, al menos como sociedad, el que la persecución de una persona, de un sospechoso, técnicamente está circunscrito solo a la policía. En aquel momento eso no pasó desapercibido. Y esto fue lo que pasó. El conductor. El conductor. El confuso episodio se generó posterior a la muerte del conductor, cuando llegaron al lugar sus familiares y se comprobó que era el hijo de la dueña, Mauricio Alejandro Benítez Torres. La propia hermana fue la que llamó al servicio de seguridad para informar que este se llevó sin permiso el auto, solicitando que lo encontraran. Nombre: Mauricio Alejandro Benítez Torres. Edad: 22 años. De nacionalidad paraguaya. Domiciliado en Luque. De profesión estudiante. El 15 de junio del año 2017 se convertiría en una fecha que la familia Benítez Torres jamás olvidaría. Todo comenzó cuando Mauricio Alejandro Benítez Torres, sin decir nada a nadie, decidió llevarse sin permiso el automóvil Hyundai Grand i10 de su hermana. Pasadas las 15 horas subió al vehículo con la intención de dar un paseo y, sin pensarlo dos veces, fue a recoger a su amigo Giovanni Vera Cano en Laureltí, también en la ciudad de Luque. Ambos jóvenes se disponían a pasar una tarde en Asunción, completamente ajenos al drama que se avecinaba. Preocupada por la desaparición del automóvil y sabiendo que su hermano Mauricio estaba al volante, la hermana del joven decidió tomar una acción que, en su mente, resolvería el problema de manera rápida y sencilla. Llamó a la empresa de seguridad que contaba con el sistema de rastreo satelital que instalaron en el vehículo. Agárrenle a mi hermano, deténganle a mi hermano. O sea, ustedes tienen el sistema de vigilancia satelital, por favor, deténganle a mi hermano. No sé qué habrán entendido. Le mataron a su hermano. Ellos manejaban la información de que claro, era el hijo de la claro, la hermana hermanita, de nombre Romina. Esto, tengo que aclarar ante la ciudadanía que este es un acto luctuoso y triste. Acá se descarta la posibilidad de que nadie quiere que muera nadie. Pero acá lo que es grave es el gatillo fácil que tienen los agentes de seguridad y los órganos del Estado que no controlan. Porque la hermana recurre a Protec para que le detengan a su hermano, que es víctima de una adicción, de una enfermedad pública, que se escapó de su casa porque el pobre estaba en un síndrome de ansiedad. Su intención era clara. Quería que los guardias de seguridad localizaran el auto y llevaran a su hermano de regreso a casa, sano y salvo, esperando que el personal de seguridad actuara con moderación. En todo momento les advertí que era mi hermano y era inofensivo, ya que estaba lastimado en la rodilla, pie y brazo, y que de por sí no era capaz de lastimar a nadie, dijo su hermana Romina. Sin embargo, las cosas no saldrían como lo había previsto. Lo que ella imaginó como una medida para evitar problemas familiares se convertiría en el punto de partida de una persecución fatal. Lo que debió ser una intervención tranquila y controlada terminó en una implacable cacería. Mauricio y Giovanni, ajenos al caos que se desarrollaba a sus espaldas, avanzaron hacia el centro de la ciudad, sin sospechar que estaban siendo seguidos. Cuando los familiares de Mauricio llegaron al lugar, el horror se apoderó de la escena. El cuerpo del joven yacía sin vida dentro del auto. El mismo vehículo
que su hermana había intentado recuperar con una simple llamada. La dolorosa verdad se reveló de manera brutal. El hermano que ella había querido proteger y traer de vuelta a casa había perdido la vida en un confuso episodio de violencia. En El Testigo, el capítulo a continuación, prácticamente la historia comienza con la profundidad de esto. Por decirlo de otra manera, el contexto de lo que había sucedido. Mauri no estaba solo. Mauri estaba con un amigo. Con él salió en ese vehículo. Y ahí es donde se desata la persecución una vez que se da la alerta de el robo del automóvil. Pero van a escuchar ustedes detalles de Giovanni, el amigo, cómo se dan las circunstancias de los hechos, qué atribuciones se tomaron estos guardias de seguridad y por qué desde un primer momento todo estaba mal. Capítulo 4, El Testigo. El Testigo. El testigo en primera línea fue Giovanni Vera. El joven nunca imaginó lo que sería un paseo con su amigo Mauricio Alejandro Benítez Torres y que este terminaría en una tragedia que sacudiría a todos los involucrados. Giovanni relató ante los medios con angustia lo que ocurrió. Según dijo, la situación se complicó cuando dos guardias de seguridad de la empresa que habían sido enviados tras una llamada interceptaron el vehículo para pedirles los documentos. Mauricio, nervioso por no tener su licencia de conducir, decidió acelerar en lugar de detenerse. Fue entonces cuando chocaron contra una motocicleta en plena huida. Giovanni le pidió a su amigo que se detuviera para no agravar más la situación, pero el miedo los empujó a seguir adelante. Ahí, Mauricio le dijo la verdad. Había sacado el vehículo de su casa sin permiso. Salimos como para pasearnos y en esa veníamos por Curva Romero, Ñuazú, y pasamos el superviaducto y doblamos el primer semáforo a la derecha y nos para esta gente de Prote, sí, ya pidiendo el registro. Y él, como me había comentado, que quitó así como el auto sin permiso y que los padres le habían quitado los documentos del auto y su registro, él le dice que le disculpe, que no trajo los registros. Y ahí empieza, como le dijo, bájate, empezó a correr. La persecución los llevó hasta una calle sin salida cerca del Jardín Botánico. En ese momento la desesperación de Mauricio se hizo evidente, ya que intentaron retroceder para escapar. Sin embargo, las dos motocicletas de los guardias los cercaron. Con las armas en mano, los guardias los acusaron de haber robado el auto y, lo más importante para Giovanni, de haber matado a la dueña del vehículo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Y le busca a su amigo de Laurelty y de ahí van hacia la zona de Bañado Norte, huyendo. Y después le aparece Protect, porque tiene GPS pues. Y le empiezan a seguir y le paran y le piden el registro. El tipo se asusta más porque está ansioso y corre. Después llega al Bañado Norte, se tranca el autito, ahí en la zona donde estuvimos. No tenía dónde irse y ahí es lo que actúa en forma intempestiva y rara este pobre oficial y así, no quiero estar en el lugar del tipo que hizo esto, ¿verdad? ¿La empresa tiene toda la responsabilidad? Yo creo que la empresa tiene una gran responsabilidad por poner en la calle a personas armadas sin preparación táctica y operativa. Nos cerraron el paso los guardias, recordó Giovanni con impotencia. El muchacho explicó que en ningún momento los guardias les dijeron que estaban buscando el vehículo por la denuncia de la hermana de Mauricio. Él, sin embargo, ya sabía que su amigo había sacado el coche sin permiso. Retomamos la marcha y ahí nos dimos cuenta que venían ya dos motos. Venían, las dos motos de estos dos guardias y uno detrás de otro. La que venía atrás se quedó, ya nos apuntó y ahí nos retuvimos la marcha. ¿En qué momento comienzan los disparos, Giovanni? Un disparo nada más hubo. La primera moto que se quedó enfrente, venían dos motos. La que venía atrás se quedó, y nos apunta así y ahí detuvo la marcha y una pasó de largo y el disparo fue por detrás. Yo me tiré, yo abrí la puerta porque él decía tira el arma. Yo abrí la puerta y me tiré ya y ahí cuando me tiré me requisaron y me empezaron a golpear ya en el suelo. El
miedo creció aún más cuando uno de los guardias se posicionó delante del auto y el otro detrás, ambos listos para disparar. El disparo que acabaría con la vida de Mauricio llegó de manera abrupta. Escuché el disparo y me bajé del auto. Nos apuntaban y nos gritaban que éramos Mondajá, ladrones, contó Giovanni. Dijo que en el caos del momento no se dio cuenta de que la bala había impactado a su amigo. Solo cuando escuchó a los vecinos gritar ¿para qué le acertaron? Al ver que Mauricio sangraba profusamente, comprendió la gravedad de la situación. Vamos a hacer la primera pausa en este capítulo de Escena del Crimen. Mauri, un joven que salió con el vehículo de su madre, lo hizo sin permiso. Y en medio de eso se desata una notificación, una alerta por robo del automóvil ante el desconocimiento de la madre. Eso desató una persecución, pero no fue la policía la que iba detrás de él, sino que la empresa de seguridad que tenía a su cargo el monitoreo de ese automóvil. Eso terminó en muerte. Los detalles de la investigación, el desenlace judicial que esto tuvo a la vuelta de este primer corte. Continuamos con este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Ya habíamos visto en el primer bloque a Mauri y cómo fue él seguido por estos guardias, perseguido, realmente es el término técnico, por estos guardias de esta empresa privada de monitoreo, de seguridad privada. Él estaba con un amigo, con Giovanni, sacaron el automóvil de su mamá sin permiso. Ellos, según los rumores, que esto vamos a ir también revelando en este segundo bloque, se hablaba de una circunstancia de adicciones, muy agravada por cierto. Y ese habría sido el motivo de haber sacado el automóvil sin permiso. Y tenía un episodio bastante similar un tiempo atrás, muy corto por cierto, antes de este asesinato, antes de ser víctima de estos guardias de seguridad. Es bastante parecido porque también se dio el robo de un automóvil. Desde aquel entonces, Mauricio tuvo problemas con la ley. Él estaba siendo buscado y por eso estaba en la casa en una situación hasta decir escondido. Su madre aparentemente lo tenía así y detrás de eso comienza una serie de circunstancias que nos llevan a conocer realmente a Mauri. Capítulo 5, el taxista o el taxi en este caso, el objetivo que en algún momento tuvo Mauri en J. Augusto Saldívar. El taxi. 5 días antes del episodio en que Mauricio fue asesinado, el joven de 22 años protagonizó el robo de un taxi en la ciudad de J. Augusto Saldívar. Mauricio tomó de rehén a un taxista, robó su vehículo y luego lo chocó en su huida. Tras el accidente, fue llevado herido a un hospital de donde se escapó antes de que la policía llegara y lo arrestara. Desde entonces, estaba prófugo. El golpe fue en la noche del domingo 4 de junio en el barrio Fátima de la ciudad de Itá, donde un hombre abordó un taxi al mando de Johnny Ismael Aldana Jara, de 40 años. En el trayecto, el falso pasajero redujo al taxista, lo mantuvo de rehén y después lo dejó abandonado. El maleante escapó con el taxi, pero en plena fuga protagonizó un accidente de tránsito en el kilómetro 28 de la Ruta 1. El choque dejó al taxi destrozado y el delincuente con varias heridas de consideración. El maleante, quien hasta ese momento se creía era un taxista, fue derivado por los bomberos de J. Augusto Saldívar hasta el Hospital del Trauma de Asunción, ya que requería atención médica urgente. En pleno operativo de búsqueda de su vehículo, el taxista y sus demás compañeros escucharon el reporte del accidente protagonizado por el ladrón y acudieron a la escena, bastante cerca del muro de la estación de bomberos. En el sitio
Les informaron de que el hombre que manejaba el vehículo fue enviado al hospital. De manera simultánea intervino un equipo de la Brigada Central. Los agentes exhibieron al taxista afectado las fotografías de varios delincuentes que operan en la zona. Fue así que el trabajador del volante identificó a su agresor, y este era Mauricio Alejandro Benítez Torres, de 22 años. Él registra antecedentes por reducción, tiene prohibición de portar armas. Ya con el taxi localizado pero completamente destruido y con el asaltante identificado con paradero al menos hasta ese momento conocido, los policías se dirigieron hasta el Hospital del Trauma, donde primero tenían que averiguar la condición médica del sospechoso y dejar una custodia para detenerlo posteriormente. Sin embargo, grande fue la sorpresa de aquellos agentes, de la propia víctima del robo, cuando luego de varias horas de espera les informaron de que el asaltante ya no estaba en el hospital. Este joven, aparentemente herido, sabiendo de que lo iban a detener, aprovechó una distracción de los médicos y escapó del hospital. Y ahora vamos a comenzar a conocer un poco más sobre Mauri, sobre la víctima en este caso. Mauri, van a escuchar de él cosas positivas, bastante, y de cómo en el tiempo fue lastimosamente cayendo en una trampa mortal en la que muchos jóvenes hoy en día están sometidos. Más allá de las responsabilidades penales que tuvo Mauri en su momento, nada evidentemente justifica el que lo haya hecho, pero sí hay que entender un poco cómo él fue como ser humano, ¿verdad? Cayendo preso ante las adicciones. Y era una familia que en parte, bueno, en su momento, recuerdo yo, era muy complejo entender porque, y esto no, obviamente no es buscar culpables ni sindicarles de nada a la familia, más aún después de la pérdida de uno de sus integrantes, pero sí hay que entender que había muchos rumores, muchas versiones diferentes en torno a por qué Mauri estaba en la casa y por qué había hecho eso de salir sin avisar, de llevar el auto, lo que desató la alerta de la alarma y después, bueno, lastimosamente, sin justificar obviamente la acción temeraria de los guardias, terminó en muerte. Él estaba en tratamiento, al menos eso intentó, según mucho de lo que había aportado la familia. Intentaron sacarlo, pero no pudieron. Capítulo 6, el tratamiento. El tratamiento. Mauricio Alejandro Benítez era una de esas promesas que el deporte sudamericano veía desde temprano. Su talento con la raqueta lo llevó a competir en torneos internacionales y los entrenadores lo describían como un joven con un futuro prometedor en el tenis. El control sobre la cancha, su precisión en los golpes, la destreza en el juego, lo distinguieron durante su juventud. Sin embargo, detrás de esa imagen de atleta disciplinado y exitoso, se gestaba una batalla que ni su destreza deportiva pudo superar. Una lucha contra la adicción. Su familia, que siempre lo apoyó en cada torneo y cada partido, pronto comenzó a enfrentar otra clase de desafío, el de salvarlo de las drogas. Mauricio, el joven que alguna vez había sido la esperanza de la familia, comenzó a perderse en la oscuridad. Le lleva la vida a un joven que estaba estudiando química, ¿verdad? Y que su único, vamos a decir, problema, vamos a llamar así, y que le puede pasar a cualquiera, era que era adicto a las drogas. La adicción no es un crimen. Desesperados por ayudarlo, sus padres buscaron insistentemente un lugar en un centro de rehabilitación, con la esperanza de devolverle la vida que una vez conocieron. Los centros de adicciones, saturados, no podían brindarle un lugar de inmediato. Este chico tenía que entrar en un centro de adicciones y hace 4 días no nos dan lugar. Hace 4 días no nos daban lugar. Eso es grave. ¿Qué fue lo que le pasó? Él tiene un problema de adicción, él es irreprochable. Él es una persona, según el Código Penal, es irreprochable.
hizo lo que hizo, no sé, ahora vamos a investigar. Pero él es irreprochable, desde el punto de vista penal irreprochable. Y la forma en que se actuó con él sí es reprochable, porque no es un órgano del Estado que le disparó una agencia de seguridad privada. Y no le disparó en defensa propia, le disparó por atrás. Una persona enferma no es dueña de sus actos, no tiene maldad, no tiene dolo. O sea, él haya hecho lo que haya hecho, ahora vamos a llegar a investigar. No era la forma, Protec le tenía que haber llamado, o la agencia, no sé si fue Protec o quién, de seguridad privada, a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional tenía que haberle retenido a este muchacho y llamarle a sus familiares, llévenle a un centro de adicción porque este muchacho, qué sé yo, robó una bici o le pegó a alguien. Luego de la desintoxicación, el tiempo también es un poquito reducido en el sentido que solamente hacemos desintoxicación. En la UDP de niños, que es la unidad de desintoxicación programada infanto-juvenil, el tiempo de internación es de 30 días. Tenemos 15 camas para todo el país. En el de adultos, el tiempo de internación es de 20 días y los que tienen orden judicial solamente 15 días y tenemos actualmente 12 camas, no 15 camas, porque está en reparación, entonces se redujo el espacio físico, entonces tenemos nada más que 12 camas para adultos. La espera se hizo insoportable y mientras aguardaban que sea liberada una plaza, su familia tomó la decisión de mantenerlo encerrado en su propia casa, buscando protegerlo de sí mismo y de un mundo que lo había llevado al abismo. En las noches de silencio, ellos soñaban con el regreso del joven deportista que tantas alegrías les había dado. El destino tenía otros planes. La mañana después de su muerte, Mauricio tenía una cita en el centro de adicciones, la misma cita que debía representar el primer paso hacia su recuperación, hacia la esperanza de reconstruir su vida. Pero nunca llegó ese momento. El joven que una vez brilló en las canchas sudamericanas perdió la batalla más importante, la que se libraba dentro de él. Su familia, devastada, no pudo evitar la culpa que embargó cada rincón de su hogar. ¿Qué hubiera pasado si hubiese encontrado ese lugar a tiempo? ¿Habría tenido otra oportunidad de retomar su vida? Las respuestas a esas preguntas nunca llegaron, pero el dolor y la incertidumbre quedaron grabados en sus corazones. Sin embargo, mientras esa lucha silenciosa por salvarlo se desarrollaba, una sombra se cernía sobre la verdad. 5 días antes de su trágico final, Mauricio había protagonizado un robo de taxi en J. Augusto Saldívar. Desde entonces estaba prófugo. La gran interrogante quedó en el aire. ¿Realmente los resguardaban en su hogar porque esperaban un sitio en el centro de rehabilitación? ¿O era para esconderlo de la ley mientras la orden de captura por el robo del taxi pesaba sobre él? Capítulo 7, la investigación, la parte técnica, cómo es que se llega a descubrir que esto no fue, digamos, provocado por Mauri, en el sentido de que voy a poner diferentes aristas, ¿verdad? Sin contaminar lo que fue el hecho. Por ejemplo, no había sido una acción de legítima defensa de aquellos empleados de seguridad. Ellos salieron de su perímetro, hicieron una persecución que no les facultaba y usaron sus armas en una zona que no les pertenecía, o sea, no era un recinto privado, era en plena calle. Y bueno, realmente todo en su momento estaba contaminado por lo irregular, pareciera que no tenían ningún tipo de justificación después de lo que habían hecho. La policía tenía que hacer ese trabajo exhaustivo, criminalística puntualmente, para establecer en planimetría y con balística realmente lo que había ocurrido ese día. ¿Por qué aún fue más temerario el que le hayan cerrado el paso a Mauricio? ¿Por qué ellos evitaban una fuga? ¿Por qué no se comunicaron con la policía o por qué no permitieron que la policía intervenga? Todos esos detalles. Capítulo 7. La investigación. La investigación. La investigación del caso estuvo a cargo de los agentes del Departamento de Homicidios y Criminalística. Ellos tenían la tarea de determinar cuál de los guardias había sido el autor de los disparos.
De acuerdo con los informes preliminares, se había mencionado en principio que el hombre que había disparado contra Mauricio Alejandro Benítez Torres fue Óscar Tomás Blanco Osuna. Nombre: Óscar Tomás Blanco Osuna, de 29 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión guardia de seguridad. Óscar realizaba el operativo junto a su colega Julián Herenio Benítez. Ambos guardias fueron detenidos inmediatamente tras la muerte de Mauricio y puestos a disposición del Ministerio Público. Nombre: Julián Herenio Ojeda, el tirador, de 45 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión guardia de seguridad. Están los dos guardias de seguridad y dos motocicletas incautadas, uno en cada motocicleta. Ellos se encuentran en este momento en sede de la comisaría. Nosotros vamos a hacer primero la autopsia y después, en el transcurso de la noche, vamos a tomar todas las otras declaraciones. A todas luces hay un procedimiento errado por parte de esta empresa. Claro, termina con la muerte de una persona. O sea, un auto nunca puede valer más que una vida. O sea, no, es un homicidio doloso. O sea, ellos le dispararon y le mataron. Yo no sé cuál es la reglamentación con lo que se maneja esa empresa. También tenemos que revisar todo el tema de la tenencia, aportación y todas esas cosas. Estamos recién ocupándonos del muerto. Ahora vamos por la comisaría 12 a hacer la prueba de nitrito y nitrato a los dos empleados de la firma y de ahí a la morgue a hacer la autopsia. Las primeras pericias realizadas por agentes del Ministerio Público y Criminalística revelaron que el disparo fatal fue efectuado por Julián Herenio Benítez, confirmado a través de pruebas de nitritos y nitratos. Según los informes técnicos, el disparo se realizó a una distancia aproximada de 50 centímetros del vehículo en el que viajaba la víctima. Porque le asesinaron de espaldas, estando él emboscado en una calle. En derecho penal y en criminalística esto está determinado como ejecución a quemarropa. ¿Por qué se llama ejecución a quemarropa? A quemarropa se llama porque a distancias cortas la bala y la pólvora se impregnan y te queman. Literalmente te queman. Cuando es lejos, la bala te penetra. Te deja un agujero de entrada, que es chiquitito, y un agujero de salida, que es más grande. El guardia de seguridad, que me da pena, yo siento pena por él, porque lo hace porque no estaba capacitado psicológica, científica y técnicamente para tener un arma. El arma no es cualquier cosa. Entonces, él se baja de su moto, imagínense, él todo el tiempo que tiene para pensar y razonar que lo que va a hacer está bien o está mal. Frente a una cancha de fútbol donde estaban jugando muchos jóvenes, se baja de la moto, pone la patita de la moto, se quita el casco, pone el casco por el manubrio, quita el arma, 5 cosas ya para pensar, para tranquilizarse. Da unos pasos, se pone atrás del automóvil, de la parte de atrás, de la parte donde se limpia el vidrio de atrás, quita la 38, apunta directamente al conductor y ahí hay, ¿cuánto? 60, 70 centímetros y ahí ejecuta el disparo. Tanto Julián Benítez como Óscar Blanco fueron imputados por homicidio doloso en calidad de autores. Sin embargo, la investigación también se extendió a los directivos de la empresa de seguridad, Luis Fernando Fretes y José Castillo Samaniego. Le tenemos a los dos directores, no a la empresa. La responsabilidad penal, en este caso, no es de la empresa. La empresa no puede ser un sujeto de responsabilidad penal. Son de las dos personas que después de una semana de investigación y después de hacer también de tener unas declaraciones como el jefe de patrullas, que él mismo manifiesta acá que a él, estas dos personas que fueron imputadas son las que le entregan el arma y él le entrega a los guardias para que salgan a la calle. Ellos fueron también querellados como cómplices del homicidio y por violación de la ley de armas. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los guardias y ambos directivos argumentando que su responsabilidad en la gestión y supervisión del operativo podría haber contribuido a la tragedia. Capítulo 8. Aquí
una de las partes en este caso les va a contar, les va a dar detalles del aspecto legal de todo. Porque diferente hubiese sido si esta situación, por ejemplo, poniendo en un escenario diferente, lo hubiese hecho la policía y Mauri en algún momento hubiese sido una amenaza para esa agente policial, ¿verdad? Tendría que haber extraído un arma, por ejemplo, y en esa situación comienza a prevalecer la vía, el uso de la fuerza está equilibrado de alguna manera. Si es que el policía se sentía amenazado, entonces, bueno, reacciona y ahí tal vez la historia iba a ser diferente. Pero acá demasiados elementos apuntaban a totalmente lo contrario. Aquí sucedió realmente una acción, disculpen que repita tanto esta frase, pero creo que, o esta palabra, pero es que eso encierra todo, temerario. Excederse en sus facultades, en sus funciones administrativas y el uso de un arma de fuego fuera plenamente de lo que es la defensa de la propiedad privada, que es básicamente la esencia y el objetivo de un custodio privado. Capítulo 8, fuera de la ley. Fuera de ley. La muerte de este chico trae aparejada una enseñanza. Su papá, que falleció de dolor, yo creo, después de que él fallece, me decía que la muerte de Mauri no sea en vano. Que ojalá que las empresas de seguridad de hoy en adelante no solamente se ocupen de tener este documento, ¿verdad? Este documento gris que es la tenencia y que clara y taxativamente atrás dice que no autoriza la aportación de armas. Esto es como tener el título de un auto, pero para manejar un auto se necesita registro, ¿ok? Y el auto no mata, el auto está hecho para trasladarte, el arma está hecha para matar, fabricada y concebida para quitarle la vida a otro ser humano. Me dijeron, acá no queremos odio, no queremos venganza, acá lo que no queremos, o lo que queremos, mejor dicho, es que nunca más haya otro Mauri en el Paraguay. A partir de ahí se abrió una discusión enorme. Para la ley, la muerte de Mauricio Alejandro Benítez Torres a manos de los dos guardias fue un claro asesinato y reabrió el debate sobre las atribuciones de estas firmas. Existe la ley para las empresas, existe la ley para el personal, para el guardia de seguridad, que le ampara al guardia de seguridad, que le proteja al guardia de seguridad, siempre y cuando cumpla con la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que este personal, para poder trabajar en seguridad privada, debe reunir todos los requisitos que la ley le exige. Desgraciadamente, eso no se cumple y muchas veces no es por culpa de los guardias de seguridad. Es más bien por culpa de los empresarios, la cantidad de empresarios que hay inescrupulosos, que solamente con un fin de enriquecimiento ilícito toman a cualquiera que ven en la calle sentado y le dicen, ¿tienes trabajo? Le dicen, no, vení, te doy trabajo. Toma este uniforme, le dan todos sus elementos y entre sus elementos aparece un elemento del uniforme que es el arma que tienen que utilizar, ¿no? La ley número 5424/15, que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de la seguridad privada. Existe una ley que los regula, la número 5424/15. Es la que contempla la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de la seguridad privada. El artículo 19 de esta ley dice que la función del guardia de seguridad es comunicar y poner de inmediato a disposición de la Policía Nacional cualquier tipo de hecho punible que detecten. El interés en agarrarle al chico, ¿verdad? La instrucción era supuestamente agarrarle y detenerle nada más. O sea, no. De hecho, guardia de seguridad no está ni habilitado ni capacitado para disparar en vía pública. En primer lugar, tenían que, por más que sea la detención voluntaria de la familia de una persona que estaría consumiendo droga, lo que tendrían que haber hecho es
Sí, 911, acompáñenme por favor, porque esta es una situación que supera nuestra posibilidad y puede darse a situaciones violentas. Otra norma violada fue el artículo 22, que señala los guardias de seguridad que porten armas deberán hacerlo en el interior de los edificios o propiedades a las cuales está destinada su función. El guardia de seguridad es de carácter preventivo, exclusivamente preventivo. Le dan un uniforme y le dan ese arma, y el arma para ellos tiene que ser igual que el uniforme. Solamente sirve como imagen, solamente es preventiva. El arma, el revólver, la escopeta, solamente son preventivos. Ellos realmente no pueden hacer uso del arma, porque incumplen con su misma función básica, que es la de prevenir. Su procedimiento fue completamente incorrecto. Ellos, si ya de por sí tienen que localizar el objeto, es decir, en este caso un vehículo, cuando localizan el vehículo, inmediatamente tienen que poner en conocimiento de la Policía Nacional el 911 y solicitar el apoyo. Y estar pendiente de ese vehículo hasta que llegue la policía, y cuando llegue la policía, entregarles a la policía el caso y ellos mantenerse simplemente como observadores. En ningún caso entonces tienen que percutir. Voy a ponerles un caso muy extremo en el cual ellos, los guardias de seguridad, pudieran utilizar el arma de fuego reglamentaria, estando con todo en regla, siempre que ellos hayan asumido su cargo según le dice la ley, reúnan el perfil psicológico, reúnan todas las condiciones. El único caso que ellos pueden utilizar el arma de fuego es el mismo caso que cualquier otro ciudadano dentro de la sociedad, si su vida corre peligro, la suya o la de un tercero que está a su lado. Y están en igualdad de condiciones, o sea, que el otro también tenga un arma de fuego. Correcto, así mismo. Además, el artículo 63 habla claramente de los requisitos para el uso de las armas por parte de los guardias. Pero el artículo 63 dice: las armas provistas al personal de servicio de seguridad privada deberán pertenecer a las empresas y estar debidamente registradas para su tenencia y autorizadas para su portación por los órganos competentes. Esta ley, que regula la actividad de las empresas privadas del año 2015, no habla de ningún órgano competente en cuanto hace referencia a la tenencia y portación, por lo que esta ley se complementa con la ley de armas, que es la única ley que sigue regulando todo lo referido a la tenencia y portación de armas. A esta altura de la investigación no hay ninguna duda de que los guardias de Protec, en el caso que nos ocupa, debían tener el permiso de portación de armas de la autoridad competente. La autoridad competente, según la ley de armas, es la Policía Nacional para expedir el carnet de portación. Es más, debían acudir al lugar con el carnet de tenencia y con el carnet de portación, más el carnet que le acredita que trabaja en esa empresa. Al momento de la aprehensión de estos guardias, ellos solo tenían el carnet de tenencia. No obstante, investigamos si en la policía, en el departamento de portación, se había expedido algún carnet de portación por si se haya tratado de un descuido nada más. El carnet de portación nos informó que la empresa Monital SRL nunca quitó ni un carnet de portación. El chico, el muchacho, el joven que le dispara, solo tenía esto, porque su empresa, irresponsablemente, solo le dio esto. Es grave que en el Paraguay hayan 400 empresas de seguridad, 60.000 guardias de seguridad sin formación, maltratados psicológicamente, porque tengo amigos que son guardias de seguridad y les hago el aguante, pobrecito. Gente buena que fue militar, fue policía, tiene instrucción, y después están otros que fueron albañiles y que no tienen nada de malo ser albañil, ¿verdad? O que fueron pintores y que no le va bien, entonces se ponen como guardia de seguridad. Estamos hablando de que solamente hay algunas empresas, que las pueda contar con los dedos que tengo en la mano, y me sobran algunos dedos, las empresas que, entre comillas, pueden estar en regla con la documentación que les exige la ley, ¿no? Para operar. Para operar, solamente para operar. Lastimosamente, la estadística incluso de empresas que hay en Paraguay, digamos, o 300 o 400 empresas, como ha comentado el doctor, que sí tienen registrados
en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, entre comillas, no están todos en regla, ¿no? Pero no solamente eso es lo grave, ¿no? Si hablamos de 400 o 500 empresas así de esa forma, puedo decir que hay el doble, 600, 800 empresas en todo el territorio. Puedo decir que incluso, por decir una localidad, San Lorenzo, tiene una cantidad de empresas no registradas por delitos económicos y están trabajando fuera de ley. Yo puedo fácilmente, ¿verdad, doctor?, armar una empresa de seguridad de fachada, ¿entendés? De fachada, y consigo la tenencia, no creo que consigan la aportación, para varias armas, con la supuesta instalación de una empresa de seguridad, poner una empresa de seguridad que se llame Tirocerto S.A. Cuidamos tu negocio, no tu vida, tu negocio. Perfecto. Y piden 20, 38 y 20 escopeta 12. ¿Ok? Y se le da. Había sido que probablemente esa empresa era una empresa de sicariato. Iba al Paraguay. El eslabón más débil de la cadena laboral en el Paraguay. Es decir, ser guardia de seguridad es, no tenés trabajo, no sabes hacer nada, vení conmigo. Perfecto, pero enseñale, instruíle, medile su grado de reacción y de sensibilidad psicoemocional. Una persona depresiva no puede portar un arma, puede usar en su contra o en contra de su familia en un momento de depresión. Una persona eufórica tampoco. Una persona con adicciones, una persona que de repente, no sé, se emborracha cada rato, puede cometer un error fuera de sí. O sea, no a cualquiera se le puede dar un arma. Una de las sanciones previstas en el artículo 82 imponía una multa de hasta 120 jornales diarios en aquel tiempo. Apenas superaba los 9 millones de guaraníes. Estaba todo muy claro dentro de la investigación. Mauri habría sido seguido de manera irregular, lo acorralaron y lo mataron. Lo mataron a traición, a espaldas. No le permitieron siquiera de alguna u otra manera aclarar, ya que estamos hablando ya de por sí, algo fuera de lugar, la persecución de parte de custodios privados, pero siquiera le permitieron de alguna u otra manera defenderse, hablar. El disparo fue estando él dentro del automóvil. ¿Qué ocurrió con ellos, con estos agentes? ¿Qué pasó después con la empresa y la familia? Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen y al final la condena. Pausa y ya volvemos. Llegamos a la parte final de este capítulo. Mauricio era un joven de 22 años y él sacó el auto de su mamá junto con un amigo de la casa sin pedirle autorización, sin comentarle. Entonces la madre, cuando se da cuenta, hace una notificación a la empresa de seguridad que monitoreaba sus pertenencias, su vehículo en este caso, y esta central de alarma despliega a una unidad para, suponemos, la ubicación del vehículo. Pero los patrulleros, en este caso los guardias de seguridad, para ser puntual y que no se malinterprete, siguen al automóvil y se desata una persecución, como si fuesen ellos agentes policiales. Entonces, eso va y termina en un callejón sin salida. Le cierran el paso a Mauri y uno de ellos, el que estaba detrás del vehículo, hace un disparo mortal, porque ese disparo penetra la espalda y tiene orificio de salida en el pecho, muere Mauri ahí. Se desató una polémica en todos los escenarios. En lo mediático, entre leguleyos, abogados que hacían ese análisis del obrar de unos guardias de seguridad, la policía que tiene el control de las empresas de seguridad privada sobre la capacitación de estos agentes, sobre cómo es que no saben los límites de sus funciones, la familia que quedó con el deudo y evidentemente estos guardias que comenzaron a ser procesados y a su vez la empresa. Todo esto ya con una investigación cerrada y establecía las causas, los responsables y que todo fue irregular,
llega a un tribunal y se inicia el juicio. ¿Cuál fue la condena? ¿Quiénes quedaron exentos de todo esto y cómo termina esta historia? Capítulo 9, la condena. La condena. Tanto ambos guardias como directivos de la empresa fueron procesados por la fiscalía. Sin embargo, el único que llegó a juicio oral fue Julián Erinio Ojeda, el tirador, el único, condenado a 8 años de prisión por el asesinato. Todos los demás, incluido el otro guardia, fueron absueltos. Igualmente, creo que él recibió condena, poca condena, por la excitación emotiva, ¿verdad? Por el estrés y el calor y la situación. El caso, que en un principio fue investigado por la fiscal Teresa Ruiz Díaz, fue rodeado de polémicas desde el inicio. La querella recusó a la fiscal y su colega Claudia Penayo tomó el mando, solo para ser también denunciada por la defensa. Finalmente, fue el fiscal Federico Leguizamón que se hizo cargo del proceso, y 2 años después del crimen, el tribunal determinó que Julián Erinio Benítez era culpable del homicidio doloso de Mauricio. El 8 de abril del año 2021, finalmente se comunicó la condena de Julián Erinio Benítez, luego de que el fallo haya sido apelado por el fiscal Federico Leguizamón.